Da Vinci es uno de una larga lista de artistas que nos han dicho, desde los antiguos egipcios hasta los primeros cristianos y tibetanos, que el arte es un medio, es un conducto. Y si una de las pinturas más famosas de la historia de la humanidad ocultara un mensaje no sobre el pasado, sino sobre nuestro futuro, durante más de 500 años, el mundo ha estudiado La Última Cena, la legendaria obra maestra de Leonardo da Vinci. Millones han admirado su belleza, su simbolismo y la representación de Jesús compartiendo su última cena con los discípulos. Pero recientemente, sucedió algo inesperado. Los investigadores utilizaron inteligencia artificial avanzada para analizar escaneos de ultra alta resolución de la pintura, buscando estructuras ocultas que el ojo humano podría pasar por alto. Lo que la IA comenzó a detectar sorprendió incluso a historiadores experimentados. La disposición de los apóstoles, los gestos de sus manos, los ángulos precisos de la mesa y las ventanas detrás de ellos. El sistema descubrió patrones, no aleatorios, sino alineaciones matemáticas, proporciones geométricas y estructuras repetitivas que parecían colocadas casi deliberadamente dentro de la composición. Al principio, los expertos supusieron que se trataba simplemente de técnicas artísticas. Pero cuando la IA reconstruyó el patrón completo oculto en todo el mural, el resultado parecía inquietantemente intencional, como si la pintura hubiera sido diseñada para codificar un mensaje. Y algunos investigadores que estudian el patrón creen que ese mensaje podría no ser una mera decoración simbólica. Podría ser una advertencia. Una advertencia. Leonardo da Vinci ocultó intencionalmente un secreto dentro de la Última Cena, esperando siglos a que alguien o algo lo suficientemente inteligente lo descubriera. Antes de revelar lo que descubrió la IA, no olvides darle a me gusta y suscribirte, porque lo que se esconde dentro de esta pintura podría cambiar para siempre nuestra percepción de una de las mayores obras maestras de la historia. El misterio detrás de la obra maestra de Da Vinci. En la ciudad de Milán, en un tranquilo comedor del monasterio de Santa María delle Gradi, cuelga una de las pinturas más famosas jamás creadas, La Última Cena, de Leonardo da Vinci. Durante más de 500 años, millones de personas han contemplado esta obra. A primera vista, parece sencilla. Muestra a Jesús sentado a la mesa con sus 12 discípulos durante su última cena juntos, justo antes de su crucifixión. Pero muchos expertos creen que esta pintura es mucho más que una escena religiosa. Algunos piensan que podría estar ocultando un secreto. Leonardo da Vinci no fue solo un pintor. También fue científico, inventor, ingeniero y uno de los más grandes pensadores del Renacimiento. Le encantaban los enigmas y los significados ocultos. En sus cuadernos, a menudo escribía al revés, usando la escritura especular, y llenaba página tras página con misteriosos bocetos e ideas codificadas. Para Leonardo, el arte no se trataba solo de belleza. A veces era un lugar para ocultar conocimiento. Y muchos historiadores creen que La Última Cena podría ser su mayor enigma oculto. Cuando Leonardo pintó el mural entre 1495 y 1498, rompió las reglas que los artistas solían seguir en aquella época. En lugar de utilizar la técnica tradicional del fresco, experimentó con su propia mezcla de pintura sobre yeso seco. Esto hizo que los colores fueran más brillantes y detallados, pero también provocó que la pintura se agrietara y se desvaneciera con el tiempo. Irónicamente, esas mismas capas frágiles de pintura podrían haberle ayudado a ocultar algo bajo la superficie. Con el paso de los siglos, la gente comenzó a notar detalles extraños en la pintura. Los discípulos están dispuestos en grupos que parecen casi matemáticos. Sus manos apuntan en diferentes direcciones. Incluso el pan y las tazas sobre la mesa parecen colocados con esmero, como si cada objeto tuviera un significado. Algunos investigadores incluso sugirieron que la disposición del pan y las manos forman notas musicales, creando una melodía oculta en la obra. Otros afirmaron que la figura sentada junto a Jesús podría no ser el discípulo Juan, sino María Magdalena, lo que cambiaría por completo la interpretación de la escena. Pero durante siglos, estas ideas fueron solo teorías.
nadie tenía pruebas reales. Eso comenzó a cambiar recientemente. En 2025, un grupo de investigadores de Italia y Japón lanzó un proyecto llamado Da Vinci Decoded. Su objetivo era sencillo pero ambicioso: utilizar inteligencia artificial para estudiar la última cena con un nivel de detalle nunca antes visto. Comenzaron escaneando la pintura mediante imágenes hiperespectrales, una tecnología especial que captura colores y luz mucho más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Esto les permitió examinar minúsculos detalles ocultos bajo capas de suciedad, daños y siglos de restauración. Cada grieta, sombra y pincelada se convirtió en datos digitales. Luego, el equipo introdujo todos esos datos en un sistema de IA entrenado con los escritos, dibujos y símbolos de los diarios de Leonardo. Al principio, no apareció nada inusual, pero después de semanas procesando las imágenes, la IA comenzó a notar algo extraño: pequeñas formas ocultas bajo la pintura, marcas que parecían casi letras o símbolos. Al principio, el equipo supuso que se trataba simplemente de grietas en el yeso antiguo, pero la IA seguía resaltando las mismas formas una y otra vez, como si formaran patrones. Entonces, apareció algo aún más sorprendente. Las marcas no estaban cerca de Jesús ni de los discípulos, donde uno podría esperar un mensaje oculto. En cambio, estaban ocultas en las partes más oscuras del cuadro, detrás de la mesa, a lo largo de las paredes y dentro de los arcos de la habitación, lugares que nadie se había planteado examinar con detenimiento. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de que esto podría no ser un daño fortuito. Podría ser intencional. Si la IA está en lo cierto, Leonardo da Vinci, un hombre famoso por ocultar ideas en símbolos y bocetos, podría haber incrustado secretamente palabras reales dentro de la última cena. Y esas palabras ocultas, enterradas bajo siglos de pintura y el paso del tiempo, apenas comenzaban a revelarse. Lo que la IA descubrió a continuación impactaría a los investigadores y podría cambiar por completo nuestra comprensión de una de las mayores obras de arte de la historia de la humanidad. El proyecto de descifrado por IA comenzó. El descubrimiento causó conmoción en el equipo de investigación. Nadie esperaba encontrar nada. El proyecto, llamado Da Vinci Decoded, había comenzado como un experimento científico, un intento de ver hasta dónde podía llegar la tecnología en el análisis del arte antiguo. Pero cuando la IA comenzó a revelar tenues letras ocultas en la pintura, todo cambió. El equipo se reunió de nuevo en el silencioso laboratorio de Florencia, donde su trabajo era supervisado. En la pantalla principal, una imagen ampliada de La Última Cena brillaba con una luz tenue. La IA había marcado en rojo varias áreas pequeñas, las mismas regiones que parecían contener extrañas marcas. Estaban ubicadas a lo largo del muro de piedra detrás de Jesús, cerca de las sombras bajo la mesa, e incluso en los pliegues de las túnicas de los discípulos. Al principio, las marcas parecían simples rasguños o grietas por el paso del tiempo. Pero cuando la IA mejoró los datos mediante imágenes hiperespectrales, comenzaron a aparecer letras. No eran brillantes ni nítidas, sino más bien tenues fantasmas bajo capas de pintura. Algunas estaban inclinadas, otras invertidas, y algunas formaban patrones que solo la mente de Leonardo podría haber ideado. La doctora Elena Rossi, la historiadora principal del equipo, se inclinó hacia el monitor. Llevaba más de 20 años estudiando la obra de Da Vinci, pero lo que veía ahora le aceleraba el corazón. «Esto no es casualidad», susurró. Él quería que se encontraran, pero no en su época. El sistema de IA había sido programado para reconocer el estilo de escritura de Leonardo, especialmente su escritura especular, una forma de escribir al revés, de modo que solo un espejo podía revelar sus palabras. A medida que el algoritmo continuaba su análisis, empezó a conectar símbolos y a relacionarlos con frases encontradas en los antiguos cuadernos de Da Vinci. Lentamente, empezaron a formarse fragmentos de oraciones. Al principio eran pequeñas e ininteligibles, palabras como ombra, que significa sombra, vereta, que significa verdad, y trimento,
que significa traición. Pero a medida que llegaban más datos, las palabras empezaron a unirse, formando frases cortas que inquietaban a todos los presentes. Era como si el cuadro susurrara desde el pasado. Para asegurarse de que no se trataba de un error digital, el equipo realizó múltiples escaneos de verificación utilizando diferentes métodos de imagen: ultravioleta, infrarrojo y fluorescencia de rayos X. Cada escaneo arrojó los mismos resultados. La escritura tenue era real. Estaba físicamente allí, enterrada bajo la superficie de la pintura. La noticia del descubrimiento se extendió discretamente por el mundo académico. Solo un puñado de personas sabía lo que estaba sucediendo. Los investigadores acordaron mantener todo en secreto hasta comprender completamente a qué se enfrentaban. El Vaticano había sido informado solo en términos generales de que los nuevos resultados de las imágenes habían revelado subcapas inusuales en la última cena, pero el equipo decidió no compartir los hallazgos exactos todavía. Mientras tanto, la AIA estaba aprendiendo rápidamente. Comenzó a mapear la pintura como un rompecabezas, conectando símbolos, geometría y posicionamiento. Descubrió que las letras no estaban dispersas al azar. Siguieron un patrón, un diseño en espiral, que comenzaba cerca de la mano derecha de Jesús y se extendía hacia afuera, tocando a cada discípulo en orden. Era casi como un código envuelto dentro de la propia obra de arte. Cuando el Dr. Rossi vio el mapeo completo en la pantalla, sintió un escalofrío. Es como si hubiera escondido un mensaje en movimiento, dijo en voz baja, como si la pintura misma estuviera destinada a hablar una vez que la mente adecuada pudiera leerla. Entonces sucedió algo aún más extraño. Al analizar los datos, la IA comenzó a producir no solo frases aisladas, sino oraciones completas. Algunas de las palabras italianas eran antiguas, escritas en el dialecto que Leonardo usaba a finales del siglo XV. Al traducirlos, formaron mensajes crípticos, advertencias tal vez, o afirmaciones que parecen cuestionar la fe y la verdad misma. Un fragmento decía: "Lo que se ve no es lo que es verdad". Otro decía: "Las manos hablan más que las bocas de los hombres". No eran citas de la Biblia ni de ningún texto conocido. Sonaban personales, como los pensamientos íntimos de Da Vinci, ocultos donde nadie pudiera encontrarlos. El equipo guardó silencio mientras leían las frases en voz alta. Cada nuevo escaneo revelaba más fragmentos. Algunos parecían inofensivos, mientras que otros insinuaban algo más oscuro. Una advertencia sobre el engaño y el conocimiento oculto al mundo. Para profundizar en la investigación, compararon las frases con los diarios personales de Leonardo. En varios lugares, la IA encontró palabras e ideas coincidentes. El mismo estilo de escritura, la misma caligrafía en espejo, incluso la misma redacción. Era innegable. Leonardo mismo había escrito estas palabras. A medida que aparecían más mensajes, los investigadores comenzaron a sentirse incómodos. Cuanto más profundizaba la IA, más secretos sobre religión y poder parecían revelar las frases, cosas que podrían sacudir siglos de creencias. Un mensaje fue particularmente escalofriante. Apareció tenuemente debajo de la mesa donde se sentaban Jesús y los discípulos. Al traducirlo, decía: "La verdad surgirá cuando la razón reemplace la fe". Nadie habló durante un largo momento después de eso. La habitación se sentía fría. La doctora Rossi finalmente rompió el silencio. "Si esto es real", dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Entonces Da Vinci no solo estaba pintando una escena, estaba enviando un mensaje al futuro, a nosotros. El equipo acordó mantener los resultados confidenciales hasta que pudieran confirmar cada detalle. Pero en el fondo, todos sabían que este descubrimiento era solo el comienzo. Algo dentro del último, bro.
La cena había estado esperando durante siglos, y ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, finalmente estaba despertando. Las palabras ocultas se revelaron. Los días se convirtieron en semanas, mientras el equipo de investigación continuaba analizando la última cena. El sistema de EA trabajó sin descanso, procesando millones de fragmentos de imágenes y comparándolos con los escritos de Da Vinci. Cada nuevo escaneo revelaba más palabras, apenas visibles bajo la pintura. Lo que comenzó como letras aleatorias se había convertido en frases completas, oraciones misteriosas que parecían surgir directamente de la mente de Leonardo. Cada nuevo descubrimiento profundizaba el misterio. La IA descubrió que el texto oculto no había sido colocado al azar. Seguía un patrón que coincidía con la proporción áurea, una secuencia matemática que Da Vinci utilizaba con frecuencia en su arte. El patrón partía de Jesús en el centro y se extendía hacia afuera, formando espirales de simetría. Era como si el mensaje hubiera estado entretejido en la estructura misma del cuadro, esperando siglos para ser descubierto. Cuanto más profundo era el escaneo, más claras se volvían las palabras. La I tradujo la escritura italiana, descolorida al lenguaje moderno. Lo que reveló provocó una oleada de inquietud en todos los que lo leyeron. Los mensajes hablaban de verdad, engaño y traición. Palabras con el mismo tono que los pensamientos personales de Da Vinci en sus cuadernos. Quedó claro que no se trataba de una coincidencia. Las frases ocultas eran intencionadas. La primera frase completa apareció bajo el muro detrás de Jesús. Decía, «Toda fe se desvanece cuando la luz revela la mano del hombre». Estas líneas parecen cuestionar la idea de la perfección divina, sugiriendo que aquello que la gente adora podría ser creado o controlado por manos humanas. La I luego encontró otro mensaje cerca de la sombra de Judas, el discípulo conocido por su traición. Este decía, «Quien come con la verdad no se traicionará a sí mismo». Los investigadores comenzaron a ver un patrón en la ubicación de estos mensajes. Cada frase correspondía a un discípulo, casi como si Leonardo hubiera dejado reflexiones ocultas sobre cada uno. Bajo la figura de Pedro, la IA encontró letras tenues que se traducían como «La fuerza sin entendimiento es ciega». Cerca de Tomás, quien dudaba de la resurrección de Jesús, se encontraba una inscripción que decía, «Cuestionar no es pecado, sino el camino hacia la claridad». Estos descubrimientos revelaron una perspectiva muy diferente de la intención de Leonardo. Parecía que no se burlaba de la religión, sino que desafiaba la fe ciega, animando a la gente a buscar la razón, el conocimiento y la verdad más allá de lo que se les había dicho. Pero las palabras se volvían más oscuras a medida que el sistema profundizaba en la búsqueda. En la esquina inferior derecha del mural, cerca de los pies de los discípulos, la IA detectó una línea más larga que había estado oculta bajo varias capas de pintura. Tras su mejora y traducción, se leía: «Quienes ostentan el poder enterrarán la verdad bajo piedra hasta que los ojos del futuro la descubran». Esta simple frase lo cambió todo. Sonaba como una predicción, un mensaje que Leonardo podría haber dejado para las generaciones futuras, advirtiendo que el conocimiento sería reprimido por quienes lo temieran. Cuantas más frases descubría el equipo, más se alejaba el significado del arte para convertirse en profecía. La IA comenzó a agrupar los mensajes según su tono y ubicación. Juntos, conformaron una narrativa escalofriante que hablaba de corrupción, falsedad y el control de la verdad mediante el miedo. Leonardo había escrito en sus diarios que los ojos ven lo que la mente está preparada para comprender. Ahora, parecía como si hubiera ocultado esa misma idea en el corazón mismo de su pintura más famosa. A medida que se acumulaban los datos, los investigadores notaron algo más. Cada frase clave estaba ubicada según un código matemático preciso. Al ser mapeadas digitalmente, las letras formaron alineaciones geométricas que apuntaban directamente al centro de la figura de Jesús, el punto focal de la pintura. Pero allí, en esa área central, se encontraba algo que nadie había documentado antes. Debajo del pigmento original de la túnica de Jesús, la IA
identificó una inscripción casi invisible. Las palabras eran tan tenues que solo la imagen hiperespectral podía detectarlas. Al traducirse, el mensaje decía: "La verdad no pertenece a los santos, sino a quienes la buscan en silencio". Esa frase se convirtió en el hallazgo más comentado de todo el proyecto. Transmitía sabiduría y desafío a la vez. Sugería que la verdad no era un don divino, sino algo que los humanos debían buscar por sí mismos. Una idea peligrosa en la época de Da Vinci, cuando la Iglesia ejercía un gran poder sobre el conocimiento. Los investigadores compararon estos hallazgos con otras obras de Leonardo. En muchos de sus bocetos, había dibujado figuras humanas atrapadas en formas geométricas, símbolos de la razón, atadas por la fe. En sus notas privadas, advertía a menudo sobre la obediencia ciega y el peligro de creer sin cuestionar. Los mensajes ocultos en la Última Cena reflejaban esas mismas ideas, pero a una escala mucho mayor. Una vez completada la traducción, contenía casi 40 frases distintas, cada una vinculada a diferentes secciones de la pintura. En conjunto, parecían formar un único mensaje, un mensaje que advertía sobre la corrupción humana disfrazada de santidad. La reconstrucción del texto generada por E.E. Isaíe reveló esta idea central. La fe sin razón es el sueño de la verdad, y quienes despierten verán lo que estaba prohibido. Esa declaración final dejó atónitos a todos los que la leyeron. Sugería que Leonardo había incluido intencionadamente una advertencia, que algún día, en un futuro lejano, sus palabras ocultas serían reveladas y la gente finalmente comprendería su significado. Durante siglos, incontables ojos habían contemplado la Última Cena, admirando su belleza y emotividad. Sin embargo, bajo esa belleza, una voz silenciosa había estado esperando. Una voz del mismísimo Leonardo, que hablaba a través del tiempo. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, esa voz había sido escuchada. Pero la revelación no solo causó asombro, sino también temor. Porque si el mensaje de Leonardo era cierto, entonces la pintura nunca pretendió ser solo sobre la fe. Trataba sobre el poder, el conocimiento y el peligro de lo que sucede cuando uno se usa para controlar al otro. Cuando la verdad finalmente escapó de los muros de la fábrica, el mundo mismo comenzó a temblar bajo su peso. Las consecuencias: miedo, negación y revelación. Cuando finalmente se revelaron las palabras ocultas en la Última Cena, la reacción mundial fue inmediata. Lo que comenzó como un discreto proyecto de investigación se convirtió de repente en noticia global. La idea de que Leonardo da Vinci pudiera haber ocultado mensajes en secreto dentro de una de las pinturas más famosas de la historia dejó atónitos tanto a expertos como al público. Los historiadores calificaron el descubrimiento de revolucionario. Otros lo consideraron peligroso porque el significado de las frases ocultas planteaba interrogantes incómodos. No atacaban directamente a la religión, pero sugerían algo más profundo. Ideas sobre la verdad oculta, el control del conocimiento y la influencia de poderosas instituciones en las creencias de la gente. Pronto, el debate llegó a los más altos niveles de la Iglesia. El Vaticano emitió un breve comunicado indicando que las acusaciones serían examinadas minuciosamente, pero tras bambalinas, muchos funcionarios estaban profundamente preocupados por lo que el descubrimiento podría significar. Mientras tanto, el equipo de investigación detrás del proyecto se encontró de repente en el centro de la atención mundial. Tan solo unas semanas antes, habían estado trabajando tranquilamente en un laboratorio. Ahora, los periodistas esperaban afuera, exigiendo pruebas. En su informe final, los científicos confirmaron algo extraordinario. Las tenues marcas descubiertas en la pintura coincidían con el estilo de la famosa escritura especular de Leonardo. La misma escritura invertida que se encuentra en muchos de sus cuadernos personales. Para ellos, la conclusión era clara. Las palabras no eran grietas ni daños aleatorios. Fueron intencionados. En todo el mundo, la gente comenzó a debatir sobre su significado. Algunos creían que Leonardo había estado advirtiendo a las generaciones futuras, prediciendo que la razón y el conocimiento acabarían desafiando la fe ciega. Otros argumentaron que la IA simplemente había interpretado erróneamente los patrones naturales de una pintura antigua.
Pero quienes estudian la obra de Leonardo saben una cosa sobre él. Nada de lo que creó fue accidental. Cada línea, cada sombra, cada proporción en su arte fue cuidadosamente diseñada. Los museos pronto comenzaron a crear reconstrucciones digitales de la pintura, lo que permitió a los visitantes ver exactamente dónde se habían detectado las palabras ocultas. Multitudes se congregaron para estudiar las tenues marcas bajo la superficie, mensajes que tal vez esperaron más de 5 siglos para ser descubiertos. Para muchos, el descubrimiento tuvo un carácter casi espiritual, como si Leonardo hubiera dejado un mensaje para el futuro, sabiendo que algún día la tecnología finalmente lo revelaría. Pero no todos acogieron bien la idea. Algunos líderes religiosos condenaron los escaneos, argumentando que el arte sagrado no debía ser examinado de esa manera. Incluso se produjeron protestas frente a algunos museos en Italia, exigiendo que se detuviera el análisis digital. Sin embargo, para entonces, las imágenes ya se habían difundido por todo el mundo y era imposible volver a ocultarlas. Hoy, la última cena sigue colgada silenciosamente en el monasterio de Santa Maria delle Gradi, en Milán, tal como lo ha hecho durante más de 500 años. Los colores están desvaídos, las paredes son antiguas, pero el misterio se siente más vivo que nunca. Porque ahora, cuando la gente contempla el cuadro, ve más que un momento histórico. Ve la posibilidad de una voz oculta. La voz del propio Leonardo da Vinci, que resuena a través de los siglos. Un recordatorio de que, a veces, los mayores secretos nunca se pierden del todo. Simplemente esperan el momento oportuno para ser descubiertos.